Vamos ahora en nuestro espacio de entrevistas y opinión Gama Noticias a Fondo y le damos la cordial bienvenida al jurista Roberto Calderón, con quien analizaremos la propuesta del Ejecutivo de postergar el cierre del bloque Yasuní-ITT por al menos un año. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido, excelente inicio de semana. Muchas gracias, un gusto estar aquí, espero que todos tengan una excelente semana. Gracias. ¿Por qué se puede o no de pronto postergar el cierre del bloque Yasuní-ITT por un año como lo ha planteado el gobierno nacional? ¿Se puede o no aplazar este cierre? Creo que tenemos tres problemas graves por el cual no se puede implementar de manera inmediata y en general yo diría no se debe implementar el cumplimiento de la pregunta que se realizó en la anterior consulta popular. El primero porque se está preguntando un imposible, se está hablando de dejar el crudo bajo el subsuelo. A la gente se le preguntó, ¿está usted de acuerdo de dejar el crudo del ITT bajo el subsuelo? Y lo cierto es que el crudo no se encuentra bajo el subsuelo, el crudo está en el subsuelo. Y estamos hablando de un asunto netamente técnico en que cualquier geólogo, cualquier ingeniero petrolero le va a decir es un despropósito, es algo absurdo cumplir con una pregunta que está mal planteada. El segundo problema es el tema de tiempo. Es algo inédito que se cierre todo un bloque petrolero, no hablamos de un pozo, no hablamos de un campo, hablamos de 3 campos, un bloque petrolero en un año. El plazo es demasiado corto y la Corte Constitucional cuando otorgó este plazo de un año sin contar con los días que son pues, festivos, solamente días laborables, se haya puesto este plazo cuando ni siquiera existe un estudio. ¿Y por qué no hay un estudio? Porque ninguna empresa en el mundo tiene experiencia en cerrar un bloque petrolero joven que tiene alta presión y que está en producción. Es un despropósito. La otra es, la de tercer aspecto sería la parte económica. Se necesita más de 650 millones de dólares para cerrar ese bloque petrolero. La pregunta es, ¿de dónde van a salir los 650 millones de dólares? ¿Y qué pasa entonces con la voluntad del pueblo en las urnas de esta consulta popular? ¿Ya se decidió sobre esto? Yo pongo el ejemplo que sería cumplir, cómo se puede cumplir con un imposible, digamos que un juez me ordena que mi auto que está en Quito en tal dirección yo no lo mueva, cuando resulta que yo no tengo auto, tengo una motocicleta y no se encuentra en Quito, se encuentra en Guayaquil en otra dirección. Entonces, ¿cómo cumplo un imposible? ¿Cómo cumplo un absurdo? Ese es el principal problema en el tema de lo que es la voluntad de la gente. A la gente no se le dijo cuáles iban a ser las consecuencias de cerrar ese bloque petrolero, como puede ser el incremento de impuestos para poder sostener el presupuesto del Estado. Es grave la situación. Peor aún, vemos que no se ha podido pagar, está con dificultad de pagar los sueldos de enero, el 14º le costó mucho al Estado lo que es gasto corriente y ahora queremos poner dinero que no tenemos para cerrar un bloque que es productivo, un bloque que se transmite luego esas ganancias en educación, en colegios, en seguridad que necesitamos y lo queremos cerrar. ¿Y por qué se dio paso a esta pregunta entonces, a esta consulta? El Grupo Yasunidos veo que lleva más de 10 años con este tipo de insistencia en que se cierre el bloque petrolero, pero hace 10 años las circunstancias eran diferentes. Hace 10 años no tenía más de 28 pozos, ahora tenemos 225 pozos petroleros entre pozos inyectores y pozos de extracción. Y es pues bastante complicado, bastante complejo. Tomemos en cuenta que existe una planta de tratamiento de agua de 350 millones de dólares y una inversión total de Petroecuador de 2.000 millones de dólares. Cerrarle esto sin haber amortizado adecuadamente, sin tener la provisión de fondos que se lo va haciendo en el tiempo. Uno prevé que un campo le dure unos 30, 40 años y le dicen inmediatamente, cierre usted en un año. Eso es imposible. Entonces, ¿el Ejecutivo sí ve viable aplazar el cierre del bloque Yasuní-ITT para afrontar la crisis de seguridad, que es el argumento que ya se ha mencionado? ¿Cuáles son las vías para aquello? Una puede ser que se declare la imposibilidad de cumplimiento, que es imposible cumplir un absurdo porque está mal planteada la pregunta. Tomemos en cuenta además que en la pregunta no se incluye un plazo. Entonces, no podemos decir que es la voluntad de la gente que en un año se cierre el bloque petrolero porque en la pregunta no existió un plazo. ¿En los anexos? Tampoco existía en los anexos ningún plazo. Esa es una cantidad de tiempo que se le ocurrió poner a la Corte Constitucional porque indica que no recibió suficiente información de parte de Petroecuador y del Estado y simplemente pues puso una fecha que es un año.
Pero yo me pregunto si es que no existe la información, si es que no existe informes técnicos, si es que no existe una determinación exacta de fondos, ¿cómo podemos obligarle hacia algo que es complicado, que técnicamente no se puede? Así es que una de las cuestiones sería esa, sería declarar la imposibilidad. Otra podría ser que la Corte Constitucional, en la verificación del cumplimiento a través de una modulación que haga, se pueda extender a un plazo que sea razonable en que pueda Petroecuador a lo largo de años de explotación hacer una provisión anticipada de fondos para el cierre del bloque petrolero. Esas podrían ser alternativas. ¿En qué tiempo se podría aplazar? ¿Cuál sería el estimado? Yo estimo que para hacer la provisión de fondos, amortizar la inversión que tiene y hacerlo de manera ordenada, porque no queremos tampoco que se destruya la naturaleza, hay que romper bases de concreto, hay que sacar cerca de 87 kilómetros de tubería de oleoducto, etcétera, quitar la planta de tratamiento de agua, todo eso. Yo pienso que por el tema de provisión de fondos sería bueno mínimo unos 5 años. 5 años. A mi manera de ver y de lo que yo he consultado con expertos petroleros. Exacto, y otros petroleros también expertos hablan de unos 3 a 6 años. ¿Se podría nuevamente hablar de diseñar de una consulta nueva para mantener la explotación? Si es que existe la voluntad política, podría hacer convocar una nueva consulta con esa pregunta el presidente Daniel Noboa. No existe impedimento que se vuelva a preguntar lo que ya se ha preguntado antes. De hecho, se pensaba volver a preguntar el tema de los casinos. En buena hora se lo retiró del paquete de preguntas, pero no existe una previsión que se vuelva a la gente a consultar. Y tomemos en cuenta que estamos en una situación de un conflicto armado interno. Más allá que nos guste, que creamos que no es adecuado, que estuvo bien, no estuvo bien, que se lo haya calificado de esa manera, eso quiere decir que el Estado debe dirigir lo que es fondos, lo que es recursos de manera inmediata, de manera prioritaria a solucionar los problemas de seguridad. Bueno, ahora también hay otra inquietud. De pronto, ¿podría ser destituido o no el presidente de la República si posterga este cierre, si no cumple con la voluntad del pueblo, al decir de algunos sectores sociales que ya han manifestado su rechazo a este anuncio? Vi la amenaza que hizo uno de los dirigentes del colectivo Yas Unidos sobre el tema de destitución, de empezar acciones administrativas, civiles y penales, pero en derecho tenemos una máxima: nadie puede ser obligado al imposible. ¿Cómo le obligamos a Daniel Noboa a que el crudo que está en el subsuelo lo deje bajo el subsuelo? Empezando por esa dificultad, esa imposibilidad técnica, pienso que es desatinado hablar de una destitución. Y por ejemplo, el costo, porque ellos también hablaban de lo que significó en tiempo y recursos también realizar esta consulta. Ahí, ¿a quiénes se les responsabiliza eso? Estuvieron desde hace 10 años insistiendo con esta pregunta. Hace 10 años era un escenario diferente. Estamos pues ahora dentro de un llamado conflicto armado interno. Esto quiere decir que no necesariamente la normativa del país da solución al normal desenvolvimiento de las circunstancias. Por ejemplo, con la declaratoria de derecho armado interno, conflicto armado interno, entra lo que es el derecho internacional humanitario. Fíjese que incluso el Código Orgánico Integral Penal, en ciertas partes en que no tenga pues relación con el derecho internacional humanitario, por esta declaratoria tendría que prevalecer, al ser un tratado internacional, el derecho internacional humanitario. Entonces hay circunstancias que son diferentes, y si a la gente le volvemos a preguntar, ¿está usted de acuerdo de dejar el crudo del ITT en tierra o a cambio de eso pues que suban los impuestos? Creo que nadie va a estar de acuerdo. El ITT es apenas, por así compararlo, el Parque La Carolina respecto al tamaño de la provincia de Pichincha. Y si es que vamos a cerrar las operaciones en el ITT, esto podría significar que incluso los bloques petroleros que se encuentran dentro del Yasuní, los que antes estaba a cargo de la empresa Repsol, puedan tener un incremento de actividades de exploración y explotación para poder cubrir ese faltante de recursos que vamos a tener. Así es que no es que estamos bajando la producción en el ITT. ¿De cuántos recursos podríamos estar hablando? Estamos hablando de una producción, en el caso del ITT, de 1.200 millones de dólares. Esto fue la producción del año 2022. En el 2021 fue 950 millones de dólares. Así es que es una cantidad importante para el Estado, para cubrir los costos del gasto corriente, de inversiones, etcétera, que tiene que haber un plan para dejar eso en tierra. No es simplemente que le quito esta cantidad de dinero y afecto incluso la credibilidad del Estado para que le otorguen nuevos créditos, le hablan nuevas líneas de crédito, porque eso está sujeto también a la capacidad de producción del petróleo en Ecuador.
Por ejemplo, también hay asambleístas que proponen no parar la producción petrolera, específicamente en el Yasuní. ¿Qué puede hacerse desde la Asamblea Nacional? ¿Qué puede pasar? La Asamblea Nacional no tiene mayor injerencia en esto. Creo que el tema es más bien de carácter constitucional. Ejecutivo, Corte Constitucional. Estamos en un tema de Ejecutivo, Corte Constitucional y le involucra a la empresa estatal que es Petroecuador, que podría incluso quebrar por este tipo de tratar de cumplir con este fallo. Ya para ir finalizando, ¿qué acciones legales de pronto le podrían quedar y podrían plantear quienes rechazan esta medida? ¿No existe ninguna o sí tienen algún recurso legal que ellos puedan plantear? Los sectores interesados en impulsar el cumplimiento, lo que están haciendo es presionando a la Corte Constitucional para que en una verificación de cumplimiento la Corte Constitucional a su vez exhorte y pueda tomar acciones. Ellos piden incluso la destitución del presidente Daniel Noboa. Eso es lo que han hecho de momento. Pero de ahí no tienen ningún recurso legal que ellos puedan aplicar, ¿o sí? No le veo viable porque podrían ellos interponer cualquier tipo de recurso, pero el asunto es de dónde sale el dinero. Esos más de 650 millones de dólares tienen que salir de algún lado. Y si no los tiene en el bolsillo Petroecuador y si no tiene en el bolsillo eso el Estado, pues estoy pensando que eso va a salir del bolsillo de los ciudadanos, de los contribuyentes. Muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga un excelente inicio de semana. Igual, gracias.